Cordial saludo, apreciados compañeros. En este video hablaremos de las pruebas no paramétricas para complementar nuestras clases, resumir un poco lo visto. Entonces, hasta el momento estamos hablando de las pruebas de hipótesis. Sabemos que existen las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Recordemos que se habla de pruebas no paramétricas cuando se está analizando una variable cuantitativa en la que no se cumple el supuesto de normalidad, o cuando se están analizando cuando se está analizando una variable cualitativa, ¿sí? Estos son algunos de los pasos a tener en cuenta para validar una hipótesis no paramétrica. Por ejemplo, lo primero es obviamente plantear la hipótesis eh, en forma, digamos, discursiva y en forma estadística. Posteriormente, mirar el tipo de muestra. ¿Por qué es importante mirar el tipo de muestra? Porque como lo tenemos en este cuadrito, así puedo yo saber qué tipo de prueba voy a usar. Por ejemplo, si tengo una sola variable, un tipo de muestra, pues puedo usar una variable t o una variable z. Eso depende del tamaño de la muestra. Recordemos, como vimos en el ejercicio pasado, si es menor a 30, pues puede aplicarse la prueba t, y si es mayor la prueba Z, pues ya hay que entrar a validar cada caso. Y cuando no se cumplen los supuestos de normalidad en estas pruebas T o Z, usaríamos la prueba de Wilcoxon para hacer la respectiva validación. También está el caso donde se tengan dos muestras independientes, allí se aplica la prueba T, y si no se cumpliera el supuesto de normalidad, pues hacemos este tipo de prueba no paramétrica, que también está en el Minitab. Y por último, pues tenemos por ejemplo lo que son las dos muestras pareadas dependientes, y pues allí se utiliza una muestra que se llama T pareada, y si no se cumple el supuesto de normalidad, pues la prueba de Wilcoxon, perdón. Vamos a verlo en un ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio donde no se cumple el supuesto de normalidad en una prueba T, y después en dos muestras pareadas vamos a ver cómo se aplica la prueba de Wilcoxon. Bien, entonces vamos a retomar un poco el ejercicio que hicimos el video pasado, donde dice que cierta firma encargada del control de la contaminación de un río desea corroborar si el agua de ese río ha desmejorado, ¿sí? Y pues tenemos una valoración de 3,1 miligramos por litro. Entonces, tenemos que volver esto un enunciado para después volverlo también, digamos, un contraste de hipótesis. Aquí ya está realizado el respectivo contraste de hipótesis. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo se realiza este pequeño ejercicio. Bueno, ya tenemos cumplido este primer punto, que es plantear la hipótesis. Ya sabemos qué tipo de muestra es. Es una muestra independiente, solamente tengo una variable a analizar. Es una variable cuantitativa, entonces por ende tenemos que analizar el supuesto de normalidad. Ya tengo aquí en el Minitab unos datos alterados para que el supuesto de normalidad no se cumpla, ¿sí? Y así poder ver cuál es el paso a seguir. Entonces ya sabemos que voy aquí a Minitab, estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad, y algo importante, entonces selecciono el C1. Primero borramos esto. De aquí, ciertamente, como nuestra muestra es menor a 30, tendríamos que usar la prueba de Shapiro-Wilk. Pero ¿qué sucede? Minitab no es muy preciso, o más bien, Minitab no tiene la prueba de Shapiro-Wilk, sino una que se llama Ryan Jr. Entonces, si yo hiciera esta prueba, se va a cumplir el supuesto de normalidad. Entonces, solamente por efectos del ejercicio, voy a utilizar Anderson-Darling para que la prueba de normalidad falle. Si usted utiliza otro programa como R u otro programa estadístico que sí tenga en la prueba de Shapiro, pues la puede hacer. En este caso voy a usar la de Anderson-Darling para que no se cumpla el supuesto de normalidad. Es como podemos validar. Aquí me dio un p-valor de 0.27, ¿sí? 0.27.
0.27. Como 0.27, o sea, es menor que 5%, no se cumple el supuesto de normalidad. ¿De dónde sacamos eso? Recordemos que tenemos este cuadrito que me sirve para validar estas hipótesis. Entonces, como p-valor es menor a alfa, se rechaza H sub 0, es decir, las mediciones de oxígeno disuelto no se distribuyen de forma normal. Como no se distribuyen de forma normal, no puedo hacer la prueba T. Y como no puedo hacer la prueba T, tengo que recurrir a una prueba no paramétrica. ¿Y a cuál prueba no paramétrica voy a acudir? Pues precisamente a la que dice aquí, a la de Wilcoxon. Entonces, por ende, simplemente me voy aquí al Minitab. Esto lo puedo cerrar. Y voy aquí a estadísticas no paramétricas y selecciono la de Wilcoxon con una sola variable. Voy aquí, selecciono el C1. Él por defecto va a llegar aquí, pero como no quiero validar este supuesto, sino que quiero mirar es el nivel de oxígeno disuelto, que es igual a 3,1. Entonces aquí pongo 3,1 y aquí tengo que poner menor que. ¿Por qué menor que? Para este caso, pues simplemente porque eso dice la hipótesis, ¿sí? Que el dato que voy a validar, la media, tiene que ser menor. Entonces, menor que, aceptar, y ya me da un p-valor de 0.197. Entonces lo escribo acá. Como 0.97 es menor que el 5%, entonces efectivamente se rechaza H sub 0, o sea, se rechaza esto. Y por ende puedo concluir que a un nivel de significancia del 5% la cantidad de agua sí ha desmejorado respecto a la valoración anterior, ¿sí? Bien, muchachos, ahora vamos a ver un ejemplo con una variable netamente cualitativa. Recordemos que cuando son variables cualitativas no tengo que validar ningún supuesto de normalidad, ¿sí? Los supuestos de normalidad siempre se miden en variables cuantitativas como el promedio o la desviación estándar. Aquí tenemos este ejemplo, dice: con la intención de medir la efectividad del acople de una rejilla de disminución de olores sobre las cajas de alcantarilla, se han seleccionado un conjunto de 15 alcantarillas, sobre las cuales se ha pedido un conjunto de individuos que evalúen el nivel de olor en la escala de 1 a 10. O sea, mientras más alta sea la escala, mayor es el olor. Sin el acople y con el acople, ¿sí? Entonces, una vez leído este ejercicio, lo más importante, al igual que en todo ejercicio, es entender qué me están preguntando. Entonces, el objetivo es validar: el acople disminuye el nivel de emisiones de olor. Entonces, eso lo tengo que volver una hipótesis estadística. O sea, si al hacer la diferencia entre el sin, el acople, menos el acople, si esa diferencia es mayor, si es menor o igual a 0, pues el acople no sirvió. Por el contrario, si la diferencia es mayor que 0, pues el acople sí sirvió. Hay que tener en cuenta algo: cuando tenemos dos muestras pareadas, se tiene que sacar la diferencia entre los dos elementos que están allí, que están involucrados. ¿Para qué sacar la diferencia? Para poder registrar en el Minitab una sola variable. Entonces vamos a verlo cómo quedaría paso a paso. Aquí tengo la alcantarilla y las calificaciones sin y luego las calificaciones con. Las planteo en dos columnas y hago una resta entre ambas para establecer esa diferencia. Y esa diferencia es la que yo me llevo al Minitab, la que ustedes pueden ver acá. Lo más importante es sacar bien la diferencia, entender el problema para saber qué valor le voy a restar a qué valor, ¿sí? Bueno, ahora una vez tengo esos datos, ¿qué me dice a mí la tablita que tengo acá? Que cuando tengo dos muestras pareadas, voy a usar la prueba de Wilcoxon, porque estoy hablando de una cuestión cualitativa. Si no, tendría que usar una prueba cuantitativa llamada T pareada. Bien, muchachos, entonces me traigo esos datos al Minitab
los de la diferencia y hago el mismo procedimiento de hace un momento. Aquí en estadísticas no paramétricas, la de Wilcoxon. Una vez se me abre esta ventana, pues borro estos datos, selecciono mi variable que en este caso está en la C4, seleccionar, test media, aquí miro que el valor es 0.0, porque así lo planteé en mi hipótesis, 0 es el valor de referencia de 0.0, y en este caso mayor que, porque así lo tengo en mi hipótesis, ME mayor que 0, y le doy a aceptar, ok en este caso, y me dio un valor P de 0.007, y aquí lo tengo ya 0.007, es decir, me dio 0,7%, y con base en mi tablita, ¿qué tengo yo aquí? Que entonces se rechaza H sub 0, es decir, se rechazó la hipótesis nula. Esto quiere decir que a un nivel de significancia del 5%, el acople disminuye el nivel de olores, de emisiones de olores en la alcantarilla.